El guión del espectáculo de magia del Día de la Bestia es extenso y se repite demasiado, lo seguiremos comprobando más adelante, pero hay más espectáculos, todos ellos relacionados, que nos ayudarán a entender mucho mejor el poder de la magia. La ley de Moisés es la trama principal, Purim, capítulo 4, viene a ser la trama secundaria y el día del juicio final es una trama secundaria de la trama secundaria del Purim. El día del juicio final pertenece al espectáculo de magia del Purim, pero el espectáculo de magia del día del juicio final es tan importante que conviene analizarlo por separado. Exponer este espectáculo de magia es algo maravilloso, porque son los propios magos los que explican la parte más complicada y cuando usted lo entienda no le va a quedar ninguna duda. Dentro de este video usted va a romper un gran hechizo. En este espectáculo de magia solo hay una fecha, día del juicio final, pero no solo se indica la fecha, el segundo código es el año. El tercero es la cantidad de magos antisemitas asesinados y el cuarto código es la forma en la que fingirán ser asesinados. El guión es sencillo, en el día del juicio final del año profetizado los supuestos judíos fingirán ahorcar a los 10 dirigentes antisemitas que supuestamente los iban a exterminar. Los malvados antisemitas que son ellos mismos, conozcamos quién es quién en la legendaria historia de la familia antisemita. Wilhelm Marr, conocido por haber sido el padre del antisemitismo moderno, al privilegiar las supuestas características raciales de los judíos frente a las religiosas. Marr estableció también el primer movimiento político con repercusión popular basado solo en ideas antijudías. Fundó la organización Liga Antisemita e introdujo la palabra antisemita en el léxico político. En 1854 se casó con Georgine Johanna Berta Kallenbach, hija de un empresario judío. Marr y su primera esposa se divorciaron en 1873. En 1874, Marr se casó con la judía Helen Sophia Emma Berendt, quien murió ese mismo año. En 1875, hubo un tercer matrimonio, con Jenny Therese Kornick, cuyos padres vivían en un matrimonio cristiano-judío, quien le dio un hijo. El fundador oficial del antisemitismo se casó con 3 supuestas judías y los hijos del padre del antisemitismo eran supuestos judíos, pero según los magos que se disfrazan de judíos. Los orígenes de la discriminación racial se encuentran en la Inquisición española, donde como ya vimos y seguiremos comprobando en el capítulo 5, todos los inquisidores eran supuestos judíos que llevaban a cabo el espectáculo de magia de la ley de Moisés. Hay historiadores que restringen el uso del término antisemitismo a la edad contemporánea, cuando se inventó el racismo y el antisemitismo como un derivado suyo. Para designar el odio y rechazo de los judíos de épocas anteriores proponen utilizar el término antijudaísmo. Sin embargo, la hostilidad hacia los judeoconversos en los reinos ibéricos medievales, como lo demuestra la revuelta anticonversa de Toledo de 1449 y en la posterior monarquía hispánica, con la implantación de los estatutos de limpieza de sangre. Para diferenciar a los cristianos nuevos de los cristianos viejos, plantea dudas sobre la tajante separación entre antijudaísmo y antisemitismo, ya que en este caso la hostilidad y la discriminación hacia los judíos no se basaría en su identidad religiosa sino en una cierta identidad racial. Michel Vieviorca asegura que, en este contexto, el antijudaísmo se convierte en racismo antes de la existencia del término, llega a afirmar que los inventores de la raza judía son, en primer lugar, los poderes políticos español y portugués de aquel entonces y las autoridades religiosas sobre quienes se apoyan, que encabezarán la Inquisición. Los abuelos del antisemitismo fueron los supuestos judíos inquisidores del 9 al 11, el padre del antisemitismo se casó con 3 supuestas judías y los 2 tíos del antisemitismo también fueron 2 supuestos judíos conversos en lo que se conoce como el legendario truco del almendruco de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. En la elaboración del mito de la conspiración judía desempeñó un papel esencial la novela Conimbi 1844 de Benjamin Disraeli, que era de origen judío. En 1889, el periodista francés Edouard Trumont funda la Liga Antisemita de Francia. La Liga organizaba manifestaciones antisemitas,
distribuyó panfletos y carteles en periodos electorales. Tras su conversión al catolicismo, publica su panfleto antisemita más conocido, La France Juive. Siempre son los supuestos judíos los que se disfrazan de antisemitas cumpliendo la ley de Moisés, pero ¿quién sistematizó el espectáculo de magia de la Torá, ley, de Moisés? Hillel o Hillel, más conocido como Hillel el Sabio, H. 110 AC 10, fue un eminente rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Entre estas sectas, la más influyente era la de los fariseos, que tuvo como jefe a Hillel, fundador de la célebre escuela. Según el Talmud, nació en Babilonia. Recibió su avanzada formación en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía, por lo que fue elegido jefe de su consejo religioso. Durante muchas generaciones, los líderes religiosos de la comunidad judía de Israel fueron descendientes de Hillel. A los repetidores Tanaim también se les conoce como fariseos, y ahora que ya sabemos quién sistematizó la ley de Moisés, ¿quién sistematizó el calendario hebreo moderno? El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, año, como en el de la Luna al rodear a la Tierra, mes. La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el Hillel II hacia el año 359. Hillel sistematizó la Torá, ley, de Moisés, y por eso se comen el sándwich de Hillel. Después Hillel II sistematizó el calendario en el que se basa la ley de Moisés. ¿Y cuál era el título que ostentaban los Hillel? Nasi es un término hebreo que significa príncipe en hebreo bíblico. En hebreo moderno, Nasi equivale a presidente, y no se utiliza en su sentido antiguo, quedando para príncipe la palabra Nasich. El Nasi era el miembro con mayor rango y el que presidía el Sanedrín. Los romanos reconocieron al Nasi como el patriarca de los judíos. Según la halajá, el Nasi era encargado de realizar algunos anuncios, como el de proclamar en los años bisiestos. El Nasi más importante fue el Nasi Hillel, que recuerda un poco al Nazi Hitler o al Nazi Himmler, pero lo más curioso es que, aunque los magos escriben así, en realidad pronuncian Nasi o Nasi. Con una Z suave como la de la mayoría de los idiomas europeos, una Z latina, por lo que fue el Nasi Hillel el que sistematizó la Torá, ley, de Moisés, y fue el Nasi Hillel II el que sistematizó el calendario hebreo. El Nasi es el patriarca de los supuestos judíos, y Nasi se pronuncia igual que Askenazí, los supuestos judíos que procedían de Alemania, los nazis askenazis que se inventaron las 10 leyes de Moisés del Holocausto. La de Stalin, la del zar y la de los cosacos. Askenazí o Askenazi, también escrito como Askenazim, es el nombre dado a los judíos que se asentaron en la Europa central y oriental. Los askenazíes son los descendientes de las comunidades judías medievales establecidas a lo largo del Rin, desde Alsacia, al sur, hasta Renania, en el norte. Askenaz, término hebreo medieval comúnmente empleado para designar a Alemania. ¿Quién se inventó el término nazi? Se supone que se lo inventó Moses Hess, el primer ideólogo sionista que quería crear un Estado nacional socialista / sionista nazi en Israel. Descubrir la historia de los falsos judíos, los edomitas, el sionismo y aceptarlo me costó mucho. No solo en cuanto a tener que hacer 1000 investigaciones. Realmente es difícil dejar de lado ciertas creencias que están muy arraigadas, es como que nos arrancan un pedazo de nosotros mismos. Ya en 1862, Moses Hess había sido el primero en acuñar el concepto nacionalsocialismo, abreviado a nazismo, y que él quería para el nacionalismo judío. Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism. The Intellectual Origins of the Jewish State. New York, Basic Books, 1981, Chapter 3, Moses Hess. Socialism and Nationalism as a Critique of Bourgeois Society, pp. 36 a 46. ¿Quién escribió la Misna? El repetidor Tanaim Yehuda Anasi. La Misna es la primera mitad del Talmud y la escribió el rabino judío Nasi,
porque Jehudá significa judío y significa él, de manera que la Misna, el estudio de la repetición de la Torá, la escribió el rabino judío el Nasi, el rabino judío Nasi, ayudado por dirigentes romanos como el bisnieto de Nerón y también otros dirigentes, magos caldeos, de Babilonia. El rabino Yehudá Anasi fue el editor de la Misna en su forma final. Se refieren a él como príncipe y maestro por excelencia, y como Rabbeinu Akados, nuestro santo rabino. El rabino Yehudá Anasi murió a la edad de 70 años, habiendo servido como Nasi, príncipe, durante más de 30 años. La Guemará y la Misna juntas forman el Talmud. La Misna es el texto base y la Guemará es el comentario y análisis que lo completa. Proviene de gamar, completar, en hebreo, o estudiar, en arameo. Los rabinos de la Misna se conocen como Tanaim, en singular, Tanna, y los rabinos de la Guemará son llamados Amoraim. La Guemará está en su mayor parte escrita en arameo. La lengua de la Misna es el hebreo. La Misna es la decodificación / aclaración del Antiguo Testamento y la Guemará es la interpretación de la decodificación, Misna, los comentarios. Pero nosotros solo podemos acceder a la versión inglesa de la Misna, que ellos publican en Internet. No hay manera de leer la Guemará, que son los comentarios de la Misna, porque solo está en arameo, no podemos acceder a la Guemará y son miles de páginas sobre magia. Cuando los magos escribieron la Guemará, ya no se hacían llamar repetidores Tanaim porque en la Guemará no se trataba de repetir, sino de comentar la repetición. Comentar el aprendizaje del estudio de la repetición y esa es la razón por la que los Tanaim pasaron a ser conocidos como los Amoraim, los comentaristas. Los babilonios fueron invitados a mudar sus residencias. Para entonces la ciudad había entrado en franca decadencia, siendo abandonada por la mayoría de sus habitantes poco después. A pesar de ello se les permitió quedarse a los sacerdotes de Bl. Hasta cerca del año 500 después de Cristo fue un centro religioso de los Amoraim, sabios judíos que comentaron la Torá oral tomando como base la Misna. Los Amoraim, aquellos que dicen o aquellos que comentan, fueron los sabios judíos que comentaron y transmitieron las enseñanzas de la Torá oral tomando como base la Misna. Su periodo se extiende desde el año 220 después de Cristo hasta el año 350 después de Cristo en Israel y el año 500 después de Cristo en Babilonia. La finalización del periodo anterior, el de los Tanaim, se produce con la muerte de Revi, el rabino Yehudá Anasi, autor de la Misna, la Torá oral judía, Torá Shiva al-P. Los Amoraim se caracterizaron por sus comentarios, aclaraciones y complementos de la Misna, que están compilados en la Guemará. Ambos cuerpos jurídicos constituyen el Talmud. Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita. Conocidos como la ley escrita, la Torá y el Talmud, tienen su origen último en tradiciones orales. Habiendo sido compilados, redactados y escritos, conforman la tradición escrita del judaísmo. El proceso de deducción requerido para derivar una conclusión de un texto de prueba es a menudo lógicamente complejo e indirecto. Frente a un enunciado sobre cualquier tema, el estudiante talmúdico procederá a formular una serie de preguntas antes de asegurarse de haber comprendido todo su significado. Este análisis ha sido descrito como matemático en su enfoque. Adin este ensalzase la analogía de los Amoraim como científicos. Ciencia, matemática, razonamiento lógico, eso no sirve para los hechizados que niegan el poder de la magia, solo sirve para los que nos hechizan y leen la Guemará. Nosotros solo tenemos acceso a la traducción de la Misna del rabino judío Nasi que decodifica la Torá del Nasi Hillel, basada en el calendario del Nasi Hillel II, el último Nasi del Sanedrín. Por lo que continuando con los nazis, hay que destacar que el ideólogo de la sociedad ocultista Thule que precedió a los nazis fue un mago disfrazado de masón que aprendía sobre la cábala por cortesía de unos supuestos judíos turcos. Rudolf von Sebottendorf fue fundador de la Sociedad Thule, una organización esotérica y política alemana posterior a la Primera Guerra Mundial que fuera precursora del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores Sonstab.
Fue masón y un facultador de la meditación sufí, de astrología, de numerología y de alquimia. En Estambul estuvo al servicio de Hüseyin Pasha como superintendente de sus propiedades. En esta ciudad, al parecer, Sebotendorf se relacionó y visitó frecuentemente a la familia judía de los Termudi, la cual era adinerada, estudiosa de la cábala. Se supone que el expansionismo nazi se basaba en la teoría del espacio mínimo vital alemán, el legendario Lebensraum que se inventó un mago casado con una judía. Karl Ernst Haushofer, político, militar, geógrafo alemán, uno de los principales ideólogos del Lebensraum. Esta idea es análoga al destino manifiesto estadounidense. Se casa el 8 de julio de 1896 con Martha Mayer II, joven de ascendencia hebrea. 2 años. Después es ascendido a oficial del Estado Mayor. Siempre son los mismos magos los que se disfrazan de judíos y antisemitas, basta con comprobar quién fue el mago que se inventó casi toda la parafernalia nazi. La primera vez en que la esvástica fue usada con un significado ario fue el 25 de diciembre de 1907, cuando la autodenominada Orden de los Nuevos Templarios, una sociedad secreta fundada por Adolf Joseph Lanz von Liebenfels, hizo una bandera amarilla con una esvástica y 4 flores. Los teóricos nazis asociaron el uso de la esvástica con sus tesis que afirmaban la ascendencia cultural del pueblo alemán de la llamada raza aria. Adolf Joseph Lanz, también conocido como Georg Lanz von Liebenfels, fue un teórico político racial y ocultista austríaco, pionero de la ariosofía. Fue un exmonje y fundador de la revista Ostara, en la que publicó teorías antisemitas y volkisch. Su madre era de ascendencia judía, lo que le hizo fallar en sus propios criterios raciales. En consecuencia, afirmó ser el hijo del barón Johannes Lanz de Liebenfels y comenzó a llamarse a sí mismo barón Adolf Georg Lanz von Liebenfels Ph.D. En 1894, afirmó haberse iluminado después de encontrar la lápida de un caballero templario. Y comenzó a desarrollar sus teorías sobre el arianismo rubio azulado y las razas inferiores. Así es como vamos a empezar la explicación del guión de este espectáculo de magia de día del juicio final. Recordando que los dirigentes nazis eran los arios de la esvástica. El guión de este espectáculo de magia está escrito en el libro de Esther, el libro del Purim, que también pertenece al Antiguo Testamento, en el que a los antisemitas o antijudíos se les conoce como los amalequitas, los descendientes del rey Amalek. Los amalecitas o amalequitas fueron un pueblo bíblico que habitó en Canaán, cuya historia se menciona en los libros bíblicos del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces, y Samuel y Crónicas. A lo largo de su existencia la Biblia los muestra como enemigos declarados de los israelitas, a tal punto que para esto su exterminación se convirtió en estatuto de corte divino. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 25 a 17. Como ya veíamos, no hubo en la Biblia un solo momento de paz entre Amalek e Israel, antes Amalek se manifiesta en forma de pueblos. Ideas y actitudes que atacan y buscan el exterminio de los principios de vida exaltados por el judaísmo y al pueblo judío en sí mismo. La tradición sostiene que los amalecitas son el enemigo eterno de los judíos. Aparecen en Deuteronomio, atacando las columnas traseras de los israelitas en su huida de Egipto. Los rabinos enseñan que las sucesivas generaciones de judíos se han visto obligados a enfrentarse a los amalecitas. Nabucodonosor, los cruzados, Torquemada, Hitler y Stalin son todas manifestaciones del espíritu malévolo de Amalek. En el siguiente capítulo se explicará la leyenda de Amalek, pero por ahora lo importante es saber que, según cuentan los magos, los antisemitas que supuestamente exterminan a los judíos son los descendientes de Amalek. Los amalequitas, siendo el mago persa Amán el primer amalequita que supuestamente intentó exterminar a todos los judíos. Esther 3, después de tales cosas el rey Asuero encumbró a Amán hijo de Amdata, Agageo, colocándolo por sobre todos los príncipes que eran con él. El término Agageo es asociado con Agag, rey amalequita ejecutado por Samuel. El mago persa Amán, visir, primer ministro, persa que supuestamente intentó exterminar a todos los supuestos judíos, tenía 10 hijos antisemitas que le iban a ayudar,
pero como la reina persa era una supuesta judía, se supone que el rey ahorcó a los 10 hijos de Amán. El libro de Esther es un antiguo libro hebreo y forma parte de los Ketubim, escritos, la tercera sección del Tanaj. El texto original hebreo es universalmente considerado canónico. Para el judaísmo, constituye un libro externo e independiente de la Torá, Pentateuco. Esther no cita fuentes ni se ciñe estrictamente a la doctrina hebrea, incluyendo el concepto de alianza, ni a Dios como fuente esencial de la espiritualidad y de la vida religiosa del pueblo judío, a pesar de ver su actuar de manera implícita. De tal manera que en el libro no aparece el nombre de Dios, caso extraordinario en un libro sagrado para el judaísmo y el cristianismo. Debido a ello, el judaísmo no lo incluye en el cuerpo principal de la Torá, sino que lo preserva como texto físicamente separado de la ley mosaica. El libro de Esther es tradicionalmente atribuido a Mardoqueo, testigo ocular y uno de los principales protagonistas. Personajes del libro de Esther. En este libro bíblico se menciona a Asuero, gran rey de Persia, unánimemente identificado con el histórico Jerjes-I. Este rey gobernaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Mardoqueo de la tribu de Benjamín. Esther era hija de Abiail, tío de Mardoqueo. Habiendo quedado huérfana de sus padres, su primo Mardoqueo la adoptó y crió como si fuera hija suya. Fue proclamada reina en lugar de la reina Basti, pues ganaba la gracia. Amán era hijo de Amedata, del país de Agag. El rey Asuero le elevó al poder, y le dio un puesto por encima de todos sus otros servidores. Amán comenzó a odiar a Mardoqueo porque éste no se arrodillaba ni se inclinaba ante él, tal y como lo había mandado el rey. Por eso fue que procuró destruir a los judíos, sin saber, y eso sería la causa final de su perdición, que la propia reina Esther era judía. Amán también es descendiente de Agag, rey de Amalek. Los descendientes del rey Agag se comprometieron en aniquilar a todos los judíos. El lector llevará un buen rato preguntándose cuál es el día del juicio final. Y la respuesta es el día 21 del primer mes, Tisrei, del año hebreo, el día 21 del calendario hebreo. Tisrei del idioma acadio Tartu, comienzo, es el primer mes del calendario hebreo moderno. ¿Cuál es el motivo por el que el día del juicio final es el día 21 del año? Porque los magos leen la Torá durante todo el año y terminan de leerla para empezar a leerla otra vez en el día 22 del año. Así lo tienen establecido porque el número 22 es el número de la Cábala, las 22 letras hebreas que también son los números, de manera que el día 21 del juicio final, Hosaná Rabá, es el último día completo en el que leen la Torá, el día en el que se termina el guión de la Torá para empezarlo otra vez al día siguiente, en el día 22. Shemini Atzeret se celebra el 22º día del mes hebreo de Tisrei. Se celebra el terminar la lectura de la Santa Torá y también el comienzo de la lectura de la Torá. El día 21 es el último día en el que los pecadores se pueden salvar, el último día del espectáculo de magia que vuelve a empezar al día siguiente, el 21 es el día del juicio final. Hosaná Rabá es el último día de la festividad judía de Sukkot. Según la tradición judía, los ángeles entregan a Dios el juicio sellado en el día de Yom Kippur para su ejecución en el día de Hosaná Rabá. De esta manera, si Dios ve que el sentenciado se dedica al estudio y a la oración, se apiadará de él. El día del juicio final es el séptimo y último día de la fiesta de Sukkot, Cabañas, el último día de la película en la que si Dios ve que el sentenciado se dedica al estudio de la Torá, entonces se apiada de él para que no muera y que significa dedicarse al estudio de la Torá. Cumplir el espectáculo de magia de la Torá de Moisés, si Dios comprueba que el sentenciado está cumpliendo el show, entonces Dios en el día 21 se apiadará de él. Hosanna Rapa, arameo, literalmente, gran Hosanna / súplica, es el séptimo día de la festividad judía de Sukkot, el día 21 del mes de Tisrei. Hosanna Rapa es conocido como el último de los días del juicio, que comienza en Rosh Hashaná. El Zohar dice que mientras que el juicio para el nuevo año está sellado en Yom Kippur,
no se entrega hasta el final de Sukkot, es decir, Osana Rapa, el último día de Sukkot, durante el cual uno todavía puede alterar su veredicto y decreto para el nuevo año. Las razones de muchas de las costumbres de la época tienen sus raíces en la Kabbalah. Sabiendo que el día del juicio final es el último día en el que todavía se puede cambiar el veredicto, el día en el que Dios se apiada de aquellos que cumplen la ley de Moisés. Podemos continuar con el guión del espectáculo de magia del libro de Esther, leyendo cómo se supone que los judíos mataron a los antisemitas persas. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir. Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán. Una buena forma de comprobar que no murió ningún antisemita es comprobando cuál es el versículo en el que se habla del número de muertos. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Otra forma de comprobar que los hijos de Amán supuestamente ahorcados no murieron es recordando que en el día del juicio final, Dios se apiada de aquellos que estudian la Torá y los antisemitas amalequitas hijos de Amán estudiaban la Torá, aprendían a repetirla en el estudio de la repetición de la enseñanza porque ellos eran los protagonistas del show. La Gemara agrega que algunos de los descendientes de Amán estudiaron Torá en Bnei Brak. ¿Cómo se hacían llamar los dirigentes amalequitas del imperio persa, los 10 hijos de Amán que supuestamente fueron ahorcados? Desde tiempos ancestrales, los persas han usado el término ario como una designación racial en un sentido étnico para describir su parentesco y su lengua, y su tradición ha continuado contemporáneamente entre los iranios. De hecho, el nombre Irán es un cognado de ario y significa tierra de los arios. Debido al uso histórico racista de ario, y especialmente el de raza aria, la palabra se evita a veces en Occidente por sus connotaciones, al igual que el símbolo de la esvástica. Los dirigentes persas, 10 hijos de Amán, se hacían llamar arios. Los magos que dirigían Persia desde su capital Susa eran los arios antisemitas cuyo símbolo era la esvástica. Desde hace unos 7000 años, los pastores preiranios de Djobi y localizaciones cercanas a Susa representaban la esvástica. En la única película que hay sobre el Purim, titulada Una noche con el rey, podemos comprobar que cuando aparecen los 10 hijos de Amán confabulando para exterminar a los judíos, el símbolo de los 10 hijos arios de Amán es la esvástica. Hay una película llamada Una noche con el rey que cuenta la historia de Purim. Un momento interesante de la película muestra a Esther yendo a ver qué está haciendo Amán. Ella se encuentra con él reuniendo a sus seguidores contra los judíos. Reconocerá el significado de las imágenes. Lo interesante es que usar la imagen de la esvástica no es solo una referencia barata al nazismo. La esvástica en realidad tiene su origen en esa parte del mundo. Es un antiguo símbolo oriental. Hemos resumido el libro de Esther hasta el versículo 9/11 en el que se inventan los muertos antisemitas, pero lo más interesante viene justo después, a partir del versículo 9/12. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa capital del reino los judíos han matado a 500 hombres, y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición, y te será concedida, o qué más es tu demanda, y será hecha? Y respondió Esther, si pleis al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán.
Primero nos dicen que los judíos mataron a 500 persas antisemitas y a los 10 hijos de Amán, pero que luego la reina Esther pide que los vuelvan a matar. ¿Que los ahorquen otra vez en el día 21 del juicio final y cómo se interpreta eso? ¿Por qué se está pidiendo el ahorcamiento de los 10 arios de la esvástica que ya estaban supuestamente ahorcados? Porque ese es el guión del espectáculo de magia, un doble testimonio en el que se indica el día y el año en el que ahorcarían a los 10 dirigentes arios de la esvástica. El día 21 del año profetizado en el que los supuestos judíos fingirían hacer justicia. Está escrito en la Megilat Esther, y dijo Esther, si pleis al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Preguntan nuestros jajamim, ¿a qué se refirió Esther con, que cuelguen a los hijos de Amán? Pues algunos versículos antes está escrito que ya habían muerto los hijos del malvado. De acuerdo con esto, debemos entender que quiso Esther de Dios al decir, y dijo Esther, si pleis al rey, a Dios, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Ya vimos que los hijos de aquel malvado ya estaban muertos, entonces, ¿qué pidió Esther a Dios? De aquí surge otra pregunta, dicen jajamim que cuando está escrito mañana, a veces se refiere al otro día y otra se refiere al futuro, así como está escrito en la Torá, y cuando te pregunte tu hijo el día de mañana, le dirás que Dios nos sacó de Egipto. De tal modo, ¿a qué se refirió Esther cuando dijo, si pleis al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán, y que cuelguen en la horca? ¿A los 10 hijos de Amán? Y hay una interrogante más, dicen nuestros jajamim que siempre que está escrita la palabra et, viene a aumentarnos algo. En la Megilá vemos que, cuando se menciona a los 10 hijos de Amán, entre cada nombre está escrita la palabra et, lo normal sería que dijera, Parsandata, Dalfon, Aspata, etcétera para que nos dice la Megilá, y Parsandata y Dalfon y Aspata, etcétera, que viene a aumentar cada conjunción y dice el Yalkut Me'am es que las 10 veces que se dice et viene a aumentar otros 10 hombres que fueron colgados, aparte de los 10 hijos de Amán. La Gemará, por su parte, dice que la Megilat Esther fue dicha y escrita por Ruach HaKodes, inspiración divina. Conforme a lo que hemos dicho, Esther pidió a Dios que, aparte de los 10 hijos de Amán, fueran colgados otros 10 hombres. Y vemos en la Megilá que Dios aceptó, como está escrito, y dijo el rey, Dios, así se hará. La pregunta es, ¿realmente pasó? ¿Acaso hubo otros 10 hombres que murieron colgados? Viajemos con la mente a 2300 años después de la historia de la Megilá, al tiempo de la Shoah, el Holocausto. Sabemos que los alemanes y los nazis, cuyo nombre se ha borrado, querían destruir y eliminar todo rastro judío de la faz de la tierra y de la historia de la humanidad, aniquilándonos, así como quiso hacer Amán. Como dice el Gaón de Vilna, los alemanes son descendientes de Amán y Amalek. Después de la Segunda Guerra Mundial, se realizaron los llamados juicios de Nuremberg contra esos nazis que quisieron eliminar al pueblo judío. Había 23 hombres malvados que quisieron exterminarnos. De ellos, solo a 11 se les decretó morir en la horca. Una hora antes de ejecutarse la sentencia, Hermann Göring se suicidó en su celda, a fin de evitar esa clase de muerte. Al final, fueron 10 hombres los que murieron ahorcados. Una importante clave para explicar esto se encuentra en la Megilá, en la lista de los 10 hijos de Amán ejecutados, pues en hebreo aparecen 3 letras más pequeñas que las demás, la Tav, la Sin y la Zain, y una letra, la Vav, más grande que el resto. El valor numérico de la letra Vav es 6 y se refiere al sexto milenio. Las demás letras suman 707. Juntas señalan el año 5707 del calendario hebreo, que en el gregoriano corresponde a 1946, año en que fueron ejecutados los 10 enemigos jurados del pueblo judío. Luego de los juicios de Nuremberg, del mismo modo que los hijos de Amán, ahorcados, como en Susán mucho tiempo antes. Cuando a uno de estos criminales nazis, Streicher, lo llevaban a la horca, gritó,
Purim Fest 1946, Fiesta de Purim de 1946. La festividad con la cual el pueblo de Israel celebra desde hace miles de años aquella salvación de manos de Amán y de sus hijos, y que ahora se repetía. ¿Qué hizo que Streicher gritara Purim Fest, donde pudo ese malvado escuchar ese nombre, quien o que puso en su mente estos pensamientos, los cuales revelaban que ese mañana se cumplía al pie de la letra? Tal como se escribió hace miles de años en el libro de Esther. Mencionan el aumento por 10 referente a los 10 demonios antisemitas que serán supuestamente ahorcados representando las 10 leyes de Moisés del Holocausto. La ley de Moisés aumentada por 10 y por otro lado, la profecía era para el día 21 del año hebreo 5707 en el que se supone que ahorcaron a los 10 dirigentes arios de la esvástica. Que en principio eran 11, pero que fueron 10 porque se supone que Göring se suicidó. Los juicios de Nuremberg o procesos de Nuremberg, en alemán, Nürnberger Prozesse, fueron un conjunto de procesos judiciales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista. Los condenados a muerte fueron ejecutados por John Segutz y Joseph Malta en el gimnasio de la prisión de Nuremberg, el 16 de octubre de 1946, por vía de ahorcamiento. La profecía estaba escrita en la Biblia con más de 2.000 años de anticipación y se profetiza el día, se profetiza el año, se profetiza el número de ejecutados, la forma de ejecución y también profetizan que serán conocidos como los antisemitas arios de la esvástica. Hay más códigos, si lo analizamos al detalle, cada espectáculo de magia tiene más códigos con los que ya no merece la pena ni detenerse para que la explicación y su correspondiente demostración no sea demasiado extensa. Pero los magos suelen recalcar que Mordejai, el primer hebreo que aparece como judío en la Biblia, ahorcó a Amán y a sus 10 hijos en la horca que Amán construyó para ahorcarlo a él. Los amalequitas arios de la esvástica construyen la horca para matar al primer judío, pero es el judío el que los mata en esa misma horca, mientras que los nazis establecieron las leyes de Nuremberg para acabar con todos los judíos y finalmente fueron los judíos los que supuestamente mataron a los 10 nazis con la ley/diagonal juicio de Nuremberg. Por otro lado, hay una profecía relacionada con la profecía la de la creación del Estado de Israel con 600.000 supuestos judíos en el año hebreo 5708, que era el año 1948. Existe una razón de esta extraña fijación judía con en el número 6 millones proviene principalmente de una antigua profecía religiosa en la Torá. En la profecía se prevé que antes de que el pueblo judío pudiera reconquistar Palestina para establecer una patria judía llamada Israel, 6 millones de judíos tendrían que perecer primero en una ofrenda de fuego, es decir, el holocausto, como sacrificio. En un reciente libro titulado La clave del nuevo orden mundial, el dogma del holocausto del judaísmo, el autor, Ben Weintraub afirma que el número tiene, de hecho, importancia mítica porque está basado en fuentes cabalísticas. La palabra hebrea para Yes shall return, Tashu-Beu, parece haber sido escrita incorrectamente. Gramaticalmente se requiere otro, Bab. Debería leerse, Ta-Shu-Beu. ¿Por qué carece de la letra, Bab, que representa 6? Tashu-Beu, sin la Bab, es una predicción para el pueblo judío de regreso definitivo a su patria nacional. Tashu-Beu en números asciende a 708, Tab igual a 400, Sin igual a 300, Bey igual a 2, Bey igual a 6. Cuando escribimos el año, hacemos caso omiso de los milenios. En el año 1948 del calendario secular fuimos testigos del milagro del retorno de los judíos a Israel. En el calendario hebreo era el año 5708. Este era el año previsto por la palabra incompleta, Tashubu. Volvimos, faltando, 6, los 6 millones de nuestro pueblo que perecieron en el holocausto. Aquí hay 2 comentarios adicionales sobre los orígenes de los 6 millones en Historia y Orígenes Bíblicos del número 6 millones. Cita 1.
Las profecías judías en la Torá requieren que 6 millones de judíos deben desaparecer antes de que el Estado de Israel se pueda formar. Ustedes volverán menos 6 millones. Los 6 millones, según la profecía, tenían que desaparecer en hornos abrasadores, que la versión judicial del Holocausto ahora autentica. A decir verdad, Robert P. Goldman escribe, sin él, Holocausto no habría Estado judío. La consecuencia simple, dado que 6 millones de judíos gaseados en Auschwitz terminaron en hornos ardientes, la palabra holocausto griego significa ofrendas quemadas, por lo tanto, las profecías han sido cumplidas e Israel puede convertirse en un Estado legítimo, punto. Cita 2, en cuanto al número, 6 millones, debería saber lo siguiente, en el texto hebreo de las profecías de la Torá se puede leer ustedes volverán. En el texto la letra V o VAU está ausente, como el hebreo no tiene números la letra V es el número 6. Ben Weintraub, un científico, aprendió de los rabinos que el significado de la letra que falta se refiere al número 6 millones. Entonces en la profecía se lee como, ustedes volverán, pero con 6 millones menos. Ver a Ben Weintraub, El dogma del holocausto del judaísmo, Cosmo Publishing, Washington 1995, página 3. Los ausentes 6 millones debían serlo antes de que los judíos puedan regresar a la tierra prometida. Los judíos debían, en el retorno a la tierra prometida, estar limpios. La limpieza se llevaría a cabo en abrazamiento avivador. Es simplemente una coincidencia que el ridículo y endeble, hoax, de los 6 millones de judíos siendo asesinados en cámaras de gases, incinerados en hornos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial diera a los judíos el ímpetu y la munición, público-mediática, que necesitaban para hacer su retorno galante a la tierra prometida en el final de la guerra, ocupando y limpiando étnicamente Palestina a través del terrorismo y la fuerza de las armas, estableciendo el Estado judío. Racista / apartheid conocido como Israel en 1948. Hoy en día, el holocausto marca registrada ha tomado la forma de culto bizarro forzado y de protegido dogma religioso de Occidente. Además de esto, este mito ha sido utilizado por los supremacistas fanáticos judíos como mazo ideológico para golpear a los gentiles en la cabeza cada vez que los no judíos se atreven a criticar u oponerse al vandalismo global y la influencia amenazadora de los que se autoproclaman como pueblo elegido. Se nos acumulan las profecías autocumplidas. Hemos empezado con la fundación de la fortaleza en el día de la marmota y la promesa de Dios de provocar las tragedias por las que supuestamente llorarían los judíos en el día de la bestia. Hemos comprobado la reiterada repetición de la promesa, el pacto de los versículos 9-11 con el que Dios exterminaría a los judíos si regresaban a la idolatría, la profética ruptura de la idolatría en el 17 de Tamuz, la postergación de la tragedia del 7 al 11 al 9-11 y la permanente desaparición de los 600.000 judíos que representan las 600.000 letras de la Torá. También hemos visto la profecía en la que ley de Moisés se multiplicaría por 10 hasta los 6 millones, el supuesto ahorcamiento de los 10 dirigentes arios de la esvástica en el día del juicio final del año profetizado, que serviría como excusa para la creación de Israel. Con los 600.000 judíos del año profetizado y por otro lado, hemos comprobado el doble testimonio del mono del día del arrepentimiento, en el que reconocieron que los judíos polacos se inventaban sus tragedias en el 1-9-19, que todos los supuestos sobrevivientes de las tragedias que propagaba la prensa estadounidense eran unos farsantes. Hay noticias periodísticas anunciando el holocausto de los 6 millones de supuestos judíos con décadas de anticipación. Los magos sabían que los antisemitas matarían 6 millones en el este de Europa y también sabían que se conocería como el holocausto porque los iban a quemar, para que no quedasen pruebas. Los magos viajan en el tiempo. Ese artículo lo escribió el que fue el alcalde de Nueva York. Hay decenas de ejemplos periodísticos anunciando la muerte de 6 millones de supuestos judíos del este de Europa desde mucho antes de la existencia de los nazis. Pero, por otro lado, los supuestos judíos
Mal dicen que nadie se podía imaginar algo así, que la realidad superó a la ficción, como si la realidad no fuese ficción, como si la realidad no fuese un espectáculo de magia. Tisa-BAV entró a la historia moderna cuando coincidió con el 1 de agosto de 1914, marcando el primer bombardeo alemán en la conflagración que se transformaría en la Primera Guerra Mundial, y que sentó las bases para el inimaginable genocidio y carnicería de la guerra subsecuente. Y el 23 de julio de 1942, Tisa-BAV de ese año, Heinrich Himmler recibió la aprobación formal nazi para implementar la solución final. No hay ninguna prueba del supuesto asesinato de los 10 dirigentes arios de la esvástica. Se supone que los únicos testigos fueron unos periodistas elegidos a sorteo, pero eso se debe a que el día del juicio final pertenece a la fiesta del Purim, que significa sorteo. Según publicó el diario ABC, así se dirigieron hasta la horca, el 16 de octubre de 1946, 10 de los jerarcas nazis condenados a muerte en los juicios de Nuremberg. Las ejecuciones pusieron fin a un proceso internacional con el que los aliados quisieron dar ejemplo al mundo y demostrar que, tras las barbaridades que se habían perpetrado en la Segunda Guerra Mundial, la justicia funcionaba incluso para los perdedores. El paso por el patíbulo era un momento que la sociedad ansiaba ver. Sin embargo, tan solo se permitió asistir a un número reducido de medios de comunicación para evitar que se extendieran las soflamas que los condenados iban a espetar antes de dejar este mundo. La vida de todos ellos se apagó con la ayuda del verdugo John Clarence Woods. Los únicos testigos de la supuesta ejecución del día del juicio final fueron los magos periodistas que llevaban a cabo el legendario truco del almendruco de Juan Palomo. Por si queda alguna duda, 2 años después de la supuesta ejecución ya no se pudo interrogar al supuesto verdugo de los nazis, porque se supone que tuvo un accidente en él. 7 de AV y aunque no está claro dónde lo enterraron, dicen que lo enterraron en el 9 de AV. Amán no era persa, sino agageo. Agag fue el rey de Amalek, por lo tanto Amán era uno de los descendientes de Amalek. Amalek es un pueblo que encarna la maldad, está escrito en Éxodo 17:16. Dios está en guerra con Amalek, de generación en generación. En el texto del libro de Esther, después de obtener la autorización para que los judíos se defiendan, el rey le da a conocer a Esther: los judíos han matado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, cualquiera que sea tu petición te será concedida. Y Esther le responde, si al rey le parece, que mañana sean colgados los 10 hijos de Amán. Los hijos de Amán ya estaban muertos, ¿por qué se les volvería a matar mañana? Los rabinos enseñan que en el libro de Esther, cuando se hace referencia al rey sin el nombre de Ahasveros, se está haciendo referencia a Dios. Asimismo que cuando se habla de mañana, existe un mañana que hace referencia al futuro y no al día siguiente. De esta forma nos enseñan los rabinos que este texto se debería de entender como si a Dios le parece, en el futuro serán colgados los 10 hijos de Amán. La parte del texto del libro de Esther donde se mencionan los nombres de los hijos de Amán es el único que está escrito en forma de columnas. En estas columnas aparecen 4 letras de tamaños diferentes a las demás. Las primeras son Tab, Sin y Zain, las cuales aparecen más pequeñas con valor numérico de 707, la otra es la letra VAV, según el Zohar esta letra representa al 6º milenio. Juntando estos dos datos obtenemos el año hebreo 5707, equivalente a 1946, el mismo año en que se condena a los líderes nazis en el juicio de Nuremberg. 10 de estos fueron llevados a la horca, fueron 11 los sentenciados a la horca. Un dato curioso es que según el reglamento de Estados Unidos deberían de haber sido condenados a la silla eléctrica o fusilados, pero no a la horca. Otro dato más curioso es que el día de la ejecución, 16 de octubre, coincidió con Osana Rabba, 7º día de la fiesta de Sukkot, día de juicio para las naciones. Julius Streicher, uno de los 10 que fueron colgados, exclamó cuando era conducido a la horca, fiesta de Purim. La hija de Amán cometió suicidio y por eso no fue colgada. Germán Göring,
el cual era conocido por travestirse, condenado a la horca en el juicio de Nuremberg, también cometió suicidio y evitó ser ahorcado. Por otra parte, el Gaón de Vilna nos explica que los alemanes son descendientes de Amalek. Los rabinos nos explican que lo que fue volverá a ser, lo que será ya fue. La naturaleza de este mundo es repetir las historias hasta que aprendamos de ellas. Cuando se repite una obviedad sin aparente sentido como en el ejemplo de los cosacos que beben como cosacos, la repetición de la obviedad significa que hay un doble testimonio, que hay un mensaje oculto codificado. En el texto del libro de Esther, en su idioma original, vemos que el relato en el que los 10 hijos de Amán son colgados, Esther 9, está escrito de forma inusual. Dicho fragmento es el único que está escrito en 2 columnas en todo el libro. En la columna derecha aparece el nombre de cada uno de los hijos de Amán que es ejecutado y en la columna izquierda aparece la palabra Bet y A. Según la tradición, dado que decir después de cada nombre, Bet y A, no era imperativo, el hecho de que se haya escrito de tal forma viene a señalar algo. Nada en la Biblia está de más, todo esconde un profundo significado. De la misma forma que en español, en hebreo uno puede listar 10 personas solo separándolas por una coma, y si al hacerlo escribiera después de cada uno, y a, por ejemplo, yo veo a Julio y a Diego y a Fernando y a Agustín, estaría escribiendo una obviedad. Es por esto que la tradición entiende que se escribió así para comunicar un mensaje no explícito en el texto. Dado que dicha palabra aparece en esta sección 10 veces, al lado de cada uno de los nombres de los 10 hijos de Amán, podemos deducir que otras 10 personas serán colgadas además de los 10 hijos de Amán, ¿cuándo? Ya lo dijimos, mañana, en el futuro. ¿Pero quiénes serán colgados? ¿Es posible que la petición de Esther se haya cumplido? En agosto de 1945, representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia firmaron un acuerdo que contemplaba conformar un tribunal que enjuiciara a criminales de guerra. Las actividades de esta comisión culminaron en el Acuerdo de Londres, de 1945, que estableció el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. El 1 de octubre de 1946, fecha que coincidía con el Yom Kippur, Día del Perdón dentro del calendario hebreo, se dio a conocer el veredicto. Una edición especial del New York Times, del 16 de octubre de 1946, publicaba un reportaje sobre la ejecución de 10 criminales de guerra nazis que fueron encontrados culpables por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg. Quien recuerde la sección de secuencias de letras equidistantes y la mención de los códigos acerca del Holocausto, probablemente recordará como el nombre de Amalek, de quien desciende Amán y por supuesto sus 10 hijos, aparece codificado entremezclado con la palabra esvástica y que el intervalo entre las letras con el que se encontró la palabra Amalek es exactamente el doble del intervalo con que se encontró codificada la palabra esvástica. Si bien el mensaje era claro entonces, es mucho más evidente ahora. Los herederos de Amalek y de su ideología son sin duda los nazis. Tras esta conclusión, el lector podrá entender a qué hace referencia el versículo al mencionar: Dios estará en guerra con Amalek de generación en generación, Éxodo 17:16. Aunque el paralelismo es asombroso, es más impresionante aún que este evento estuviera precisamente señalado en el libro de Esther utilizando el método de codificación de la información de las letras pequeñas y grandes. Al examinar el texto que relata cuando los 10 hijos de Amán son colgados, Esther 9, vemos que 3 letras son más pequeñas que el resto. La letra, Tab, T, del nombre del primer hijo, Parsandata. La letra, Sin, Sh, del nombre del séptimo hijo, Parmasta. Y la letra, Zain, Z, del nombre del 10º hijo, Vaisata. Estas 3 letras pequeñas forman, que tiene un valor numérico de 707. Posteriormente, vemos en el texto otra aparente anomalía: hay una letra que es más grande que el resto, que es la letra, Bab, V, nuevamente del nombre del 10º hijo, Vaisata.
uniendo toda la información recabada en el texto que relata cómo fueron colgados los 10 hijos de Amán, encontramos, codificado a través de letras pequeñas y grandes, que en el sexto milenio, en el año 707, es decir, el año 5707 del calendario hebreo, equivalente a 1946 en el calendario gregoriano, serán muertos 10 descendientes de Amalek. Ese mismo año, tal como mostró el New York Times, los 10 criminales nazis fueron condenados a la horca en los tribunales de Nuremberg. El juicio fue conducido por un tribunal militar, por lo que la condena a muerte debería haber sido ejecutada mediante la silla eléctrica o por disparos efectuados por un escuadrón de fusilamiento, como marca el reglamento en Estados Unidos. ¿Por qué, sin embargo, los 10 nazis fueron colgados en la horca? Porque estaba escrito en el libro de Esther miles de años de atrás. Y dijo Esther, si al rey le parece bien que mañana sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán, el 16 de octubre, día de la ejecución, coincidió en ese año con la festividad judía de Osana Rabá. El séptimo día de Sucot, día considerado por el Zohar como un día de juicio para las naciones del mundo. La historia se repetía, la petición que hace miles de años había formulado la reina Esther y que había sido codificada en su libro, se estaba cumpliendo en todos sus detalles, los 10 descendientes del pueblo de Amalek fueron de nuevo colgados en la horca. El veredicto fue en el día de la expiación, en el día en el que los supuestos judíos se arrepienten de sus pecados, el día en el que sus promesas no valen nada y 11 días después se arrepintieron. En el día del juicio final se arrepintieron y no los mataron porque en el día del juicio final Dios se apiada de los antisemitas / amalequitas que cumplen la Torá. Los judíos fascistas como el que se inventó oficialmente el fascismo. Angelo Oliviero Olivetti, en 1892 se unió al Partido Socialista Italiano. Tras las acusaciones de actividad subversiva, huyó a Suiza en 1898. Allí conoció a Benito Mussolini. Encontrando solo un apoyo limitado para sus puntos de vista dentro del movimiento socialista, en 1906 comenzó a publicar Pagine Libre, una revista dedicada al sindicalismo. El 5 de octubre de 1914, Olivetti publicó el Manifiesto del Fascio-Rivoluzionario de Azione Internazionalista. Mussolini poco después se unió y asumió el liderazgo. En marzo de 1925, Olivetti fue uno de los 3 oradores judíos en el Congreso de Cultura Fascista. El ideólogo del fascismo no aparece en la versión española de la Wikipedia, pero no solo se trató del ideólogo del fascismo, la mayoría de los dirigentes fascistas también eran supuestos judíos o en todo caso se relacionaban mucho con supuestas judías. Margherita Sarfatti, nacida Margherita Grassini, fue una intelectual, escritora, de origen judío. Famosa por haber sido amante y biógrafa de Benito Mussolini. En 1918, se convierte en redactora de Il Popolo de Italia, periódico fundado y dirigido por el futuro Duce. Su salón milanés era frecuentado por muchos intelectuales y artistas. En el mismo periodo se convierte en la directora de Gerarchia, la revista de teoría política fundada por Benito Mussolini. Enviuda en 1924 y a partir de entonces se dedica a escribir una biografía de Mussolini, la cual se publica inicialmente en 1925 en Inglaterra con el título de Life of Benito Mussolini y al año siguiente con el título de Dux. Dada la notoriedad del personaje y la familiaridad de la autora con el mismo, el libro tuvo un increíble éxito editorial y se vendieron 17 ediciones, traducido a 18 lenguas incluso el japonés y el turco. También colaboró en el diario Il Popolo de Italia. El demonio fascista antisemita Mussolini seguía los pasos de los más grandes e ilustres antisemitas de la historia. A Mussolini le encantaban las supuestas judías como Sarfatti, que lo hizo famoso a nivel mundial, o Balabanova, con la que empezó siendo socialista. Angélica Balabanova fue una militante socialdemócrata y comunista cosmopolita italiana de origen judío ucraniano. Durante la Primera Guerra Mundial, formó parte de la minoría socialista, denominada internacionalista.
reclamó fuertemente la expulsión de Mussolini. Los magos antisemitas son así, son sus costumbres y hay que respetarlas. ¿Qué tiene de extraño, que un antijudío se joda a todas las judías? Mussolini cortejó a las feministas italianas, entre ellas como no, varias judías como Margherita Sarfatti. Anteriormente el futuro Duce ya había tenido otra amante judía, Angelina Balabanov. Y Silvia Benporat-Servi, que sería la directora de la revista femenina más importante del periodo fascista, El Almanacco della Donna Italiana. Más tarde la sustituirá otra judía, Gabriella Aruch. En el capítulo 6 veremos la ley de Moisés fascista de Mussolini. Pero continuemos comprobando que los dirigentes fascistas eran supuestos judíos que luego se convertían en antifascistas porque todo era un espectáculo de magia. Guido Jun nació en Sicilia en el seno de una rica familia de comerciantes judíos ortodoxos. Jun, quien en 1922 se había desempeñado como agregado financiero en la embajada italiana en Washington, D.C., fue elevado al Gran Consejo del Fascismo en el verano de 1932 en virtud de su nombramiento como ministro de Finanzas. Los ministros superiores del gobierno también eran miembros de facto del Gran Consejo. El primer ministro Benito Mussolini razonó en ese momento que un judío debería estar a la cabeza de las finanzas. En febrero de 1944 Jun volvió a estar a cargo del Ministerio de Finanzas. Siempre es la misma película, el mismo espectáculo de magia en el que los supuestos antisemitas dicen una cosa, pero luego también dicen todo lo contrario y al final lo que importan son los hechos, el resto es magia, distracción para ocultar que siempre son los mismos magos como Jun, los que dirigen las finanzas fascistas y antifascistas. Mussolini no oculta su odio por los judíos poco antes de promulgar una serie de leyes que los discriminarían en Italia. Esos judíos abominables habría que exterminarlos a todos. Voy a organizar una masacre como la que hicieron los turcos. Si he deportado a 70.000 árabes, podré deportar a 50.000 judíos, los voy a confinar en una isla, son carroña enemiga y cobarde. Ya verán de lo que es capaz el puño de Mussolini. Los italianos tienen que entender de una vez por todas que no deben dejarse utilizar por estos reptiles. La ideología más criticada del siglo XXI es el neoconservadurismo, los neocons, que se parecen bastante a los fascistas y que tienen una ideología similar a la del espacio mínimo vital nazi. Los neocons son muy malos, pero ¿quiénes son los neocons? Un fantasma recorre España. Es el fantasma de los neocons. Todo el mundo parece odiarles. Todos les culpan de los males de este mundo y de los del más allá. Pero es imaginable que un neocon sea a la vez un fascista, como se dice en la izquierda, un neoliberal, como denuncian los estatistas, un teocon, católico y retrógrado, como avisan los secularistas, un señor de la guerra. Como cantan los pacifistas, un aznarista, como temen los genoveses, y un españolista. ¿Pesadilla de los nacionalistas? Para empezar, cabe decir que los primeros neoconservadores nacen en los Estados Unidos de América, pero en familias de europeos huidos del genocidio nazi. Ese filósofo oscuro, tildado de antidemocrático y cuasifascistoide, al que se refería Lasalle, Leo Strauss, no era sino un judío exilado de la vieja Europa, donde solo le aguardaba la cámara de gas. También Irving Kristol fue un humilde emigrante judío. Suele decirse que Strauss fue el abuelo del neoconservadurismo, y Kristol el padre. Irving Kristol fue un publicista considerado el fundador del neoconservadurismo. Kristol nació en el seno de una familia judía ortodoxa. Puesto que en la guerra de Ucrania hay, o había, un batallón nazi, siempre es bueno recordar que el presidente de Ucrania es un comediante disfrazado de judío. Volodymyr Alexandrovich Zelensky es un actor, comediante, guionista, productor, director y político ucraniano que se desempeña desde mayo de 2019 como el sexto presidente de Ucrania. Nacido el 25 de enero de 1978 en Kryvyi Rog, RSS de Ucrania de padres judíos. El término oligarcas ucranianos se emplea para referirse al reducido grupo de oligarcas empresariales que aparecieron rápidamente en el escenario económico y político.
de Ucrania en el periodo inmediato a su independencia de la Unión Soviética en 1991. En 2015, los 5 ucranianos más ricos e influyentes, Rinat Akhmetov, Viktor Pinchuk y Or. Kolomoisky, Gennady Bolyubov y Yuri Kosyuk, habían caído de 21 pesos con 60 centavos mil millones en 2014 a 11 pesos con 85 centavos mil millones. Rinat Akhmetov es judío. Kolomoisky nació en la ciudad de Dnipro, RSS de Ucrania, hijo de ingenieros judíos. Gennady Bolyubov llevó una vida secular hasta mediados de los 40 cuando redescubrió el judaísmo y es un judío. Viktor Pinchuk nació en 1960 en Kiev de padres judíos que se mudaron a la ciudad industrial de Dnipropetrovsk. Está casado con Olena Pinchuk, hija del expresidente de Ucrania, Leonid Danailovich Kuchma. Hubo un momento en el que tanto el presidente de Ucrania como el primer ministro Grossman eran judíos, el alcalde de Kiev también es judío, como el responsable de defensa, y cuando los magos se disfrazan de judíos, la suelen liar. Durante la última década muy pocos presidentes se han disfrazado de judíos fuera de Israel, pero los 2 presidentes más polémicos y famosos son supuestos judíos. Miren, compatriotas, yo voy a ser presidente dentro de una semana electo por ustedes. Y cuando ustedes se pregunten, ¿y qué va a hacer Maduro? Nicolás Maduro, Moros. El apellido Maduro, ustedes saben, viene de años. Mi abuelo llegó de Holanda, Curazao. Llegó siendo judío y se convirtió al catolicismo él voluntariamente a los 14 años. Murió en Valera, Trujillo. Ahí está su cuerpo. Los moros solo existen aquí en Capacho Viejo, Capacho Nuevo y Rubio, Estado Táchira. Llegaron los moros ahí están mis primos. Ahí están los huesos de mis antepasados. También fueron judíos hace 2 siglos y llegaron a Venezuela y se convirtieron al catolicismo. Contra venezolanos de bien, contra venezolanos de El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el martes una escalada fascista contra los chavistas y familiares de funcionarios gubernamentales. Somos los nuevos judíos del siglo XXI que persiguió Hitler. Así somos. No llevamos la estrella de David amarilla aquí. Llevamos el corazón rojo de ganas de luchar y de pelear por la dignidad humana. Y los vamos a derrotar a estos nazis del siglo XXI, a estos fascistas. Maduro acusó nuevamente a la oposición de hacer terrorismo como parte de un plan para darle un golpe de Estado. Yo hago responsable a Julio Borges, líder y jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, por todos los desmanes, toda la violencia, toda la insurgencia armada, todo el odio fascista, toda la persecución y la división que están generando a nivel nacional y en algunos lugares del mundo.
Desde que iniciaron las protestas contra Maduro el 1 de abril, han muerto 42 personas, y tanto el gobierno como la oposición se culpan mutuamente de la violencia. Nos tratan como tontos con la permanente dualidad judíos-nazis, pero lo que hay que entender es que cuando ponen como presidente a un mago disfrazado de judío, ya está predestinado a hacerse famoso porque el espectáculo de magia empieza desde el momento en el que se presenta como judío o como descendiente de judíos. Los dirigentes nazis alemanes eran supuestos judíos o andaban con supuestas judías, los dirigentes fascistas italianos eran supuestos judíos o andaban con supuestas judías. Todos los dirigentes neocons son supuestos judíos. El supuesto judío Zelensky tenía un batallón nazi financiado por los supuestos judíos oligarcas y la principal representante de la extrema derecha del siglo XXI ha sido Le Pen, cuyos discursos de odio los escribe. Louis Alliot es el hombre de Marine Le Pen en el lecho amoroso y la guerra política sin cuartel. Divorciado, como ella, abogado, sus abuelos fueron comunistas. Arquitecto intelectual del recentraje del Frente Nacional, él se considera más próximo del socialismo. Su abuelo materno era judío, de Argelia. Su abuela materna fue la responsable de los archivos del PCF. Es el hombre que concibió el recentraje histórico del FM. En menos de 10 años, Alliot se ha convertido en el cerebro, el arquitecto y el estratega del recentraje del FN. Él es el autor de los discursos de Marine Le Pen denunciando el ultraliberalismo de izquierda y derecha. Él es el ideólogo que ha conseguido convertir el FN en el primer partido de los obreros de Francia. Se supone que a Le Pen le ha salido competencia con Zemmour, pero el islamófobo Zemmour que dice defender la cultura francesa, es otro supuesto judío. Zemmour, un periodista político, escritor y polemista francés de extrema derecha. Zemmour es conocido por sus controvertidas opiniones sobre la inmigración y el Islam en Francia. Zemmour anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia de 202.213. Los primeros sondeos apuntan a que podría pasar a la segunda vuelta. Éric Justin Léon Zemmour nace en 1958 en la ciudad de Montreuil, colindante con París, en el seno de una familia francesa judía de Argelia. Todas las ideologías han sido inventadas por magos disfrazados de judíos o por magos casados con judíos, pero al que trata de enunciarlo, los hechizados lo califican de nazi. Como si las ideologías de extrema derecha no se las hubiesen inventado los judíos. El principal ideólogo del neoliberalismo fue el supuesto judío Milton Friedman, que se basaba en las ideas de otro supuesto judío, el filósofo Pape. Mientras que el principal exponente del neoliberalismo fue el supuesto judío Henry Kissinger. Karl Raimund Pape fue un filósofo y profesor austriaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. En el discurso político, es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal y los principios de crítica social que creía que hacían posible una floreciente sociedad abierta. Fue hijo del abogado Simon Siegmund Karl Pape y Jenny Schiff, descendientes de judíos. Milton Friedman fue un economista, estadístico e intelectual estadounidense de origen judío ganador del Premio Nobel de Economía de 1976. Henry Alfred Kissinger fue un político estadounidense de origen judeo-alemán que tuvo una gran influencia sobre la política internacional, no solo de Estados Unidos. A la derecha de los neoliberales están los anarcocapitalistas, que defienden un capitalismo puro, una ideología también conocida como la escuela austriaca, cuyos dos ideólogos fueron los supuestos judíos Hayek y von Mises. Ludwig Heinrich von Mises fue un economista austriaco de origen judío, historiador, filósofo y escritor liberal clásico que tuvo una influencia significativa en la escuela austriaca de economía y el moderno movimiento libertario. Hayek, otro judío de la escuela austriaca y Premio Nobel de Economía. Exceptuando al anarquista Bakunin,
El único ideólogo que no se disfrazó de judío fue Maritain, el ideólogo de los conservadores democristianos, pero resulta que su ideología la desarrolló con su mujer, que casualmente también se disfrazaba de judía. Jacques Maritain fue un filósofo católico francés, principal exponente del humanismo cristiano. En 1904 se casó con Raisa Oumansov, inmigrante judía de origen ruso, con quien compartió muchas de sus inquietudes intelectuales y obra. Todos los ideólogos de la derecha fueron supuestos judíos financiados por banqueros disfrazados de judíos, y con las ideologías de la izquierda sucede lo mismo. Porque tanto las ideologías como las religiones son dogmas inventados por los magos, dogmas con los que nos pastorean, pero que ellos nunca se creen. Los magos no se creen sus trucos. Ferdinand Lassalle fue un filósofo, jurista y político socialista alemán de origen judío. El supuesto judío Lassalle fue el primer ideólogo del socialismo reformista. Su supuesto rival Karl Marx fue el ideólogo del socialismo comunista, y entre medias tenemos al padre y al tío de la socialdemocracia llamada inicialmente revisionismo comunista. Karl Marx. Su abuelo paterno, Meriera Levi Marx, fue el rabino de Treveris desde 1723 y su abuelo materno era un rabino neerlandés. Eduard Bernstein fue un político alemán de origen judío perteneciente al SPD, es considerado el padre del revisionismo y uno de los principales fundadores de la socialdemocracia. Viktor Adler fue un político austriaco, líder del movimiento obrero y fundador del Partido Socialdemócrata de los Trabajadores. Adler nació en Praga, hijo de un comerciante judío. Todos los ideólogos se disfrazaban de judíos y los primeros gobernantes socialistas fueron los mencheviques rusos, que también se disfrazaban de judíos. Julius Martov o L. Martov fue un revolucionario socialista ruso que llegó a ser el líder de la facción menchevique. Nacido en una familia judía de cultura rusa. Pavel Borisovich Axelrod fue un revolucionario marxista ruso de origen judío. Uno de los principales dirigentes mencheviques, fue su principal ideólogo. Detengámonos un momento con el supuesto judío Axelrod, porque si revisamos la historia de los más de 100 supuestos judíos revolucionarios que dirigieron la URSS, Axelrod es el único que se supone que era pobre y obrero. Axelrod fue el único supuesto judío revolucionario de la URSS que pertenecía al pueblo, por lo que veamos lo que significa ser un supuesto judío pobre y obrero, un supuesto judío del pueblo. El ideólogo menchevique no era un obrero que hacía la revolución, sino que era un mago que se disfrazaba de judío obrero, para fingir que hacía la revolución. En una época en la que el 85% de la población rusa era analfabeta y vivía de la agricultura de subsistencia, los padres de Axelrod tenían una taberna, pero según la historia oficial, ¿quién explotaba a su familia? Los usureros judíos. ¿Para quién trabajaba como profesor? Para los supuestos judíos liberales, que también eran usureros. ¿Para qué quería hacer la revolución? Para liberar al supuesto pueblo judío oprimido. Pero, ¿quién formaba parte del pueblo judío oprimido? Él era el único supuesto judío que pertenecía al pueblo y ningún judío era explotado por el zar o por los rusos. El supuesto pueblo judío eran los monopolistas del zar que, como comprobaremos en el siguiente capítulo, monopolizaban las finanzas de los magos zaristas, monopolizaban la construcción de todos los ferrocarriles, el transporte, la venta de alcohol, de azúcar. Se supone que en Rusia los judíos mencheviques luchaban contra los judíos bolcheviques, mientras que en Alemania los judíos socialistas luchaban contra los judíos espartaquistas, todos eran casualmente supuestos judíos. En todas partes. Rosa Luxemburgo fue una teórica marxista polaca de origen judío, posteriormente ciudadana alemana activa tanto en Polonia como en Alemania. Karl Paul August Friedrich Liebknecht fue un político y activista comunista alemán, cofundador, con Rosa Luxemburgo, de la Liga Espartaquista y el Partido Comunista de Alemania. Fue hijo del político revolucionario, Wilhelm Liebknecht, uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD.
Se desconoce cuál es el motivo por el que Wikipedia omite que Karl Liebknecht y su padre también se disfrazaban de judíos, puede que sea porque eran descendientes de Lutero, pero es un hecho reconocido, tanto el ideólogo espartaquista, como su supuesto rival socialdemócrata, su padre, eran magos que se disfrazaban de judíos. Los dos máximos dirigentes de la Liga Espartaquista, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Ambos judíos, como judío era el propio Bertolt Brecht. Todas las ideologías han sido creadas por los magos que se disfrazan de judíos y en cualquiera de todas estas absurdas ideologías siempre mandan ellos. Siendo también ellos los que deciden qué ideología implantar en cada lugar y en cada momento. La mayoría de los hechizados siempre tiende a obedecer, a adaptar sus ideas para no tener problemas y tratar de acomodarse a la nueva situación. La ideología es lo de menos y los magos que se han inventado todas las ideologías, no se han creído nunca ninguna. Las ideologías y las religiones son dogmas de fe, hechizos que nos vuelven irracionales. Ser diferente, forma de vestir, hablar y de pensar. Pero odio esas revistas que dicen cómo debe ser para estar en su lugar. Desactiva tu cabeza y no ver más allá de lo que te muestran. Una conspiración que idiotiza y avanza. Cada uno. Pero es que si hoy no te dejan ser, tu alma va a desaparecer. Pero es que si hoy no me dejan ser, mi alma va a desaparecer. Y si logramos sacarnos las vendas, veremos una cruel realidad. Nos venden basura, nos toman el pelo y nosotros mirando al suelo. Quiero que sepas, hermano, que en vos está el cambio y la forma de reaccionar. Solo se trata de decir basta. Pero es que si hoy no te dejan ser,